un gusto tenerlos aquí para anunciar este proyecto de ley que va a ser tratado por el Congreso y que va en un sentido muy claro, que es tratar de mejorar la capacidad productiva, en este caso de hidrocarburos y de gas, que la Argentina necesita. El plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes, ingresen los dólares que hacen falta, en un momento donde a la Argentina esos dólares le hacen mucha falta. Y para eso hemos decidido dar certezas, para que nadie ande a ciegas viendo a ver cómo puede cambiar esto en los próximos meses o en los próximos años. Por eso es un plan que prevé 20 años de estabilidad en materia fiscal. Con esa vocación y con esa convicción estamos presentando hoy nuestra ley con todos los que fuimos actores a la hora de construirla. Cuestión mental. Laura, ¿qué escuchábamos? Bueno, seguimos. Hoy uno escucha ese discurso y hablando de la estabilidad institucional y dice, era el presidente de otro país y no el de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, escuchábamos a Alberto Fernández anunciar, como les decía yo, hace 2 días, la presentación del proyecto para fomentar nuevamente, nunca se dejó de fomentar en realidad la explotación de hidrocarburos en la Argentina. En este caso tiene que ver con prolongar una situación en términos de que, por ejemplo, uno de los puntos del proyecto dice que las empresas van a tener acceso libre al mercado de divisas, o sea, esto es al mercado de cambios, que todos nosotros no tenemos, por supuesto, al tiempo que, va a asegurar diferentes precios, porque como sabemos, hay mucha inestabilidad en términos del commodity, de lo que es el petróleo y el gas, específicamente del petróleo aún más. Las empresas hoy lo que están tratando de hacer es apurarse, sacar todo lo que puedan cuanto antes, porque ya se sabe que vamos a un mundo sin petróleo. Pero más allá de mis comentarios, vamos a hablar ahora con la gente que sabe. Está con nosotros Luis Rotaeche, él es experto en energías renovables y ambiente, es máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y en Economía de la Universidad Católica de Lovaina. ¿Cómo le va, Luis, tanto tiempo? Hace un montón de Laura, ¿qué tal? Creo que nos tuteábamos, ¿te acordás que nos conocemos? Por sí, por eso le decía, hace mucho que no nos veíamos. Exactamente. Muchísimas gracias por atendernos. Queríamos un poco preguntarle... le vamos a preguntar, vamos a sumar después a alguien más a la conversación, pero vamos a tener aproximadamente 15 minutos para poder discutir y debatir sobre este nuevo proyecto de ley que aparte se guardó bajo 7 llaves hasta que se anunció al mediodía. Solo unos pocos periodistas dedicados a la energía tenían la versión final. ¿Qué le parece, Luis? Cuéntenos un poquito. Breve pero contundente. Laura, yo no estoy siguiendo el tema de hidrocarburos. De todas maneras, la realidad argentina es triste. Si no hay una secretaría o un ministerio de energía, porque no hay, es decir, está todo loteado ahí, no se sabe ni siquiera quién es el secretario, no está ni siquiera geográficamente en el lugar que tiene que estar. En fin, es evidentemente que si no hay estructuras que trabajen en un tema como esto, pero estas cosas terminan siempre de la misma forma, que los argentinos no nos damos cuenta. La política está dictada o por intereses creados o también por intereses creados, pero del exterior. Sí, absolutamente. Y Luis, usted que es experto y que sabe mucho de energías renovables, una de las promesas, más allá de esta promoción a los hidrocarburos, una de las promesas, por lo menos en las 2 cumbres virtuales que se celebraron este año respecto de la lucha contra el cambio climático, Alberto Fernández anunció que quiere aumentar a 2030 el 30% de generación en base a energías renovables. ¿Cree que es posible que se puede hacer
o que necesitaríamos incentivos para poder conseguirlo? Nunca digas nunca, pero tengo que decir nunca. Es decir, ninguna posibilidad. Si querés lo puedo explicar, pero claro, si lo puede explicar breve, como le decía, tenemos 10 minutitos para seguir charlando, pero quiero que me lo explique. Las energías renovables, la eólica y la solar sobre todo, que son las que más se han desarrollado en el mundo, tienen un grado de sofisticación no muy alto en su tecnología, pero sí en su aplicación, aunque más no sea, porque las empresas no estaban acostumbradas a hacer ese tipo de energía. Es decir, que hay que hacerlo distinto, hay que trabajar distinto. Entonces, ya tenemos un inconveniente. Si vos no tenés autoridad que ordene un poco ese tema, ya tenés otro tema. Pero además tenés un país que tiene 1.500 puntos de riesgo país. Es decir, Chile y Uruguay tienen 120, 130, 140. Brasil tiene 270. Es decir, no sé si vale la pena explicarle a la audiencia qué es el riesgo país. Vale la pena porque, bueno, de lo que habla el riesgo país es de la posibilidad real que la Argentina tiene de, por ejemplo, poder tomar deuda o poder invertir con capitales extranjeros en otro tipo de energía. Vamos a darle la bienvenida a esta charla a Enrique Mortúa Constantinidis. Él es un experto en cambio climático, un experto senior de cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con esta nueva ley de fomento de hidrocarburos, porque además en breve, en un mes, vamos a la cumbre de cambio climático, y hoy acaba Alberto de participar en una cumbre para recortar la emisión de gas metano junto a Joe Biden. Ahora, sin embargo, nosotros no hacemos más que tratar de crear más generación de gas metano. Enrique, contame o explícame un poco esta contradicción. Me encantaría poder explicar la contradicción. La verdad es que, a ver, lo que te puedo explicar es que efectivamente hay una contradicción muy grande. O sea, y a esto que decís vos hoy se suma de que hace 10 días nada más el presidente convocó a una cumbre de jefes de Estado de toda Latinoamérica para hablar justamente de la necesidad de transicionar, para hablar de cambio climático. Había un representante del gobierno de los Estados Unidos también. Y acá lo que pasa es que es como si no hubiera un entendimiento de las implicancias de los compromisos climáticos. Recién todo lo que tiene que ver con esa transición energética que para Argentina es tan necesaria justamente porque la mitad de las emisiones del país vienen de todo lo que implica la energía, incluyendo el transporte. Lamentablemente, si realmente queremos ir en línea con 1.5 o con la misma carbono neutralidad de la que habla el presidente, de la que habla el gobierno, en realidad lo que hay que hacer es ir abandonando el uso de combustibles fósiles progresivamente. Habrá que ver los detalles técnicos. Exacto. Esto es lo que yo decía, ¿no? Cuando lo dije al principio del programa y lo reitero, ¿no? Tiene que ver con, nosotros no estamos diciendo que se tiene que terminar de hoy para mañana, pero deberíamos conocer un plan que establezca fechas y límites a todo este tipo de explotaciones. Y eso no existe. Y otra cosa que te quería preguntar, Enrique, mencionando un poco lo que también decía Luis, porque realmente no queda claro, no solamente en esta gestión, que bueno, encima ahora en medio de una crisis institucional, sino en gestiones anteriores, ¿qué lugar ocupa la energía? Porque no se puede entender, o sea, hay un plan gas, había una resolución que beneficiaba directamente a la explotación mediante fractura hidráulica o fracking, que es una técnica más cara, muchísimo más cara, para extraer petróleo a miles de metros bajo la tierra. Ahora, esta ley de incentivo de hidrocarburos, ¿y las renovables? O sea, todo es para el gas y todo se superpone. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí yo justo cuando entré lo estaba escuchando a Luis cuando hablaba de las condiciones económicas, ¿no? Para poder hacer esa transición.
condiciones económicas son las del país. Ahora, al único sector que se le está dando una mano para hacerle frente a esos sectores, a esa situación económica, es al sector de los hidrocarburos. O sea, cuando el problema a grandes rasgos... Tenés razón, expliquémosle a la gente ahí, ¿por qué es al único que se le está haciendo un favor? Porque lo estamos subsidiando, estamos asegurando precios en boca de pozo a las petroleras para que puedan seguir con las explotaciones, ¿no es cierto? Totalmente. A ver, hay una realidad. Este país tiene, una dependencia de la industria de los hidrocarburos desde hace 100 años. O sea, no es algo que es de ahora. O sea, toda la vida hay una infraestructura gasífera, hay una infraestructura de petróleo, digamos. Eso es muy difícil transicionar de ahí, lo sabemos. Ahora, y retomo esto, o sea, hay unas condiciones económicas que no son favorables para el país. Bueno, genial, estamos viendo cómo para que el sector de hidrocarburos no se vea afectado y pueda seguir produciendo, bueno, se le dan incentivos, se le dan subsidios, se le dan beneficios que las renovables no necesariamente tienen. Desde hace 2 o 3 años no se escuchó más de innovación en las renovables. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que la gente sigue creyendo que las renovables son caras, cuando en realidad, en una de esas, lo que está ocurriendo es que se está subsidiando demasiado a la industria de los hidrocarburos. La energía renovable a nivel mundial, y bueno, ahí es donde empiezan las excepciones porque somos Argentina, pero a nivel mundial es de las fuentes de generación de energía más económicas. Entonces, ¿cómo es el caso? ¿Cómo es el hecho de que en el mundo las energías renovables siguen bajando de precio, siguen siendo más accesibles, se sigue eligiendo y acá en Argentina seguimos subsidiando a la industria de los hidrocarburos para que mantengan esa competitividad? Absolutamente, Luis. Y le quiero consultar, porque una de las cosas o uno de los planes que fue bastante exitoso es el denominado PERMER, ese que permitió que hubiera mayor instalación de energías renovables y de hecho aumentó notablemente la generación, ¿no? Pero está detenido absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, está detenido uno por el tema del riesgo país que yo decía, es decir, para un proyecto de eólica o solar se necesita un financiamiento muy importante, no explico más, lo dejo ahí, pero se necesita también otra que es líneas de transmisión y nodos de conexión. El país ya está totalmente saturado prácticamente en temas de líneas de conexión. Entonces, si no hay gestión, no hay forma de hacer ni renovables ni nada. Entonces, lo que hacen es toman estos proyectos que les llegan a último momento de los intereses y hacen este tipo de leyes donde ven que van a sacar algunos dólares, que el gobierno está tan ávido de tener dólares, nadie sabe muy bien para qué, porque ellos no saben tampoco. O sea que, Luis, esto es como patear la pelota para adelante, digamos. Seguir pateando la pelota para adelante sin tomar ninguna definición estratégica, digamos. No hay un plan de Estado. No solamente no hay plan, que ya sería algo muy sofisticado para la Argentina. En otros países los planes están todos los días. Acá en Argentina no hay planes. No hay gestión. No hay Secretaría de Energía o no hay Ministerio de Energía. Está cada uno por su lado. Es triste, es muy triste, pero enfrentamos las cosas. Cuando se dice cada uno por su lado, porque digamos, en los papeles supuestamente secretario de Energía tenemos es Martínez, de apellido Darío Martínez, ¿no? Sí, supuestamente. Y depende del ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿no? Sí, o sea, sí. En el organigrama supuestamente es así. Ahora, cuando usted me dice funcionan como todo por separado, significa que ni se reúnen. No, pero ¿dónde reside el secretario o el ministro de Energía? Reside en Neuquén. Neuquén, sí. El ministro quiso sacar a un funcionario, casi se lo come en vivo, por sacar a un funcionario, que no era una persona, un gran conocedor de energía, pues no dice, no lo quieren, el lío se armó porque querían sacar a un gran conocedor de energía. No, es un sociólogo que no tiene ni idea de la energía. Era simplemente por una cuestión de estas rencillas de poder. Exactamente. No tiene nada que ver con la cuestión de planificación ni de fondo, digamos. Ni más ni menos. Y Enrique,
¿cómo ves vos el panorama en el Congreso? O sea, supuestamente este proyecto entraría, obviamente estamos todo entre paréntesis, porque bueno, estamos desde hace 2 días con una, digamos, como en stand-by en Argentina, esperando a ver qué sucede, pero si llegara a ingresar el proyecto, como decían, por la Cámara de Senadores, ¿cuál crees que es el futuro? Porque, digamos, esto es como un poco extender esa resolución 46 que le daba beneficios a las petroleras para hacer fracking, pero que se terminaba en 2023, si mal no recuerdo, ¿no? Esto sería como extender ese beneficio, además de otras cosas. Sí, a ver, acá, bueno, empezamos a hacer como hipótesis de cómo puede llegar a manejarse, sobre todo la oposición y los tiempos en los que lo quieren manejar, ¿no? O sea, estamos en una situación de mucha coyuntura, más allá de todas las crisis de esta semana al interior del gobierno, pero dependiendo cómo se den las elecciones en noviembre, la configuración del Congreso va a cambiar. Entonces, habrá que ver, primero, si de repente, al cambiar la configuración del Congreso o ante el riesgo de cambio de configuración del Congreso, no querrán apurar eso para que salga en los próximos 15 días, por ejemplo. La otra cuestión es qué rol va a jugar la oposición, porque vos justamente hacías referencia de que este tema de los subsidios, de la prioridad para los combustibles fósiles, no es solamente de este gobierno, es del anterior a ese y del anterior a ese también. Entonces, justamente habrá que ver cuál es el rol que van a jugar los partidos políticos frente a esta situación. ¿Se van a poner una camiseta verde en la que van a decir no, porque esto va en contra del Acuerdo de París? O sea, la verdad que, o sea, me encantaría, pero la verdad que lo veo un poco difícil. O sea que esta entrevista la voy a... me quedan 3 minutos, pero entonces tenemos que... O sea, Luis me dijo, nunca digas nunca, pero yo voy a decir nunca. Así empezó nuestra entrevista. O sea, lo ratifico. O sea que, digamos, tenemos un futuro negro como el petróleo por delante, digamos, porque si no existe un plan, no hay grieta para todo esto. ¿De qué forma la Argentina se para frente al mundo cuando encima ahora ya se está hablando de hidrógeno azul con captura de metano apoyada por Estados Unidos? Una técnica que es sumamente cara, pero bueno, también validaría los proyectos que Estados Unidos tiene adentro, ¿no? Sí. Perdón, yo dije nunca, nunca con este gobierno. Entonces, yo lo que diría como prioridad es gestión, gestión y gestión. Y solamente se puede hacer gestión, gestión y gestión con la gente, con la gente y con la gente. Y con los equipos, con los equipos y con los equipos. Son 3 cosas. Perfecto. Sí, bueno, ahora le dejamos un minutito de cierre o 40 segundos de cierre a Enrique. Mira, yo creo que ahí, Laura, o sea, el cambio, lamentablemente el tema es que el cambio va a ocurrir. La pregunta es si queremos ser parte del cambio o si lo vamos a tener que atender por las malas. O sea, a fuerza de más crisis económica y de negocios que no van en la dirección correcta. Bueno, sí, absolutamente, porque el mundo va para un lado y va para ese lado. Y nosotros otra vez, y como siempre, vamos a llegar tarde, porque siempre vamos en el tren equivocado, digamos. Bueno, me dicen que sí. Yo les digo a todos como estamos haciendo el programa y nosotros nos vemos con las caras por video, los 2 entrevistados me hacen con la cabeza. Sienten, sí. Les agradezco muchísimo a los dos prestigiosos expertos con los que hablamos de un tema candente. Por ahí hoy no se puede evaluar la importancia porque, bueno, estamos en una crisis institucional o a las puertas de otra nueva crisis institucional, pero es un tema que hay que seguir. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Enrique, nos volveremos a comunicar.